Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Nosotros, todavía sobrecogidos por los dramáticos acontecimientos en la región de Valencia, en España, en los que han muerto más de 200 personas y decenas siguen desaparecidas. Para explicar tal catástrofe hay que tener en cuenta que en pocas horas cayó en algunas zonas el equivalente a un año de lluvia, provocando grandes riadas que arrasaron localidades enteras, dejando atrapadas a miles de personas. Nuestro invitado de hoy, el cantaor y artista español El Niño de Elche, quien presenta precisamente nuevo álbum aquí en París, es natural de Alicante, provincia vecina a Valencia. El flamenco contiene muchísimos trazos, ¿no? Siempre han sido personas que han robado, se han apropiado de todo lo que les ha rodeado. Por ejemplo, el flamenco que hoy en día conocemos no sería nada sin la escena de París, ¿no? La escena artística de París de los dos siglos pasados, o la escena neoyorquina, ¿no? Por ejemplo, o de toda la influencia rusa del baile ruso. O todas las músicas, diríamos, del Mediterráneo, ¿no? Por lo tanto, contiene muchísimas cuestiones de esta Europa que hoy en día conocemos. Muy buenas tardes, Francisco. Muy buenas tardes. Francisco Contreras Molina, más conocido como el Niño de Elche. Toda España está conmocionada, ¿no?, por las inundaciones ahí en Valencia. ¿Cómo has vivido esos trágicos acontecimientos? Bueno, es un momento muy dramático, sobre todo, claro, la gente que hemos nacido cerca de esas tierras o la hemos transitado muchísimo, pues lógicamente son momentos inesperados, por mucho que uno pudiera prever, pero claro, como bien has dicho anteriormente, fue algo que desbordó cualquier previsión, ¿no? Elche y Alicante se han visto libradas de esas lluvias casi, ¿no? Sí, la provincia de Alicante realmente ha sido bastante liberada. El problema es que en Valencia no llovió a cántaros, llovió a piscinas. Sí. Sí, es algo muy fuera de lo común y de lo que nadie ha vivido hasta ahora. Dicen que hace un siglo no se vivió algo parecido, ¿no? Quizás en las tragedias como esta el cante flamenco se expresa con mayor fuerza, ¿no? Bueno, el flamenco es un muy buen canalizador del drama, de las tragedias, que sabe transformarlas en alegría y en felicidad muy rápidamente. Quizás es como el blues, ¿no? Que un género nacido también del dolor, de la esclavitud. Quizás los gitanos, los andaluces han sufrido también esa esclavitud, no solo en Andalucía, sino en otras partes de España y del mundo. Bueno, aún no sabemos bien de dónde viene el flamenco, su origen sigue siendo difuso, pero bueno, eso es parte de su misterio, de su bendito misterio. Lo que sí podemos intuir es que nace del lumpen, estas gentes, pues lógicamente que han sufrido la violencia, pues del poder, ¿no? Las diferentes inclemencias de lo que supone ser pobre, etcétera. Antes de empezar el programa comentábamos que precisamente los barrios, las localidades que han sido inundadas en Valencia no son las más ricas precisamente, ¿no? No, son pueblos bastante, bueno, pues sí, de gente trabajadora, los cuales, pues bueno, sí tienen sus mecanismos de subsistencia hasta cierto punto, claro. La visita del rey y la reina ayer a la zona fue como un pelo en la sopa, ¿no? Bueno, la política en España hace años que va un poquito por detrás que la sociedad. Terrible. Tu familia se instala en Elche, proveniente de Granada, Ujú. pero nunca renunció a sus raíces, ¿no? Me decías que tu abuelo era un gran amante del cante flamenco. Sí, bueno, y mi padre cantaba así como aficionado al flamenco. En mi casa lo he visto siempre, lo hemos escuchado siempre. Siempre ha sido algo cercano a mí. Ujú. Quizás esa pervivencia de la tradición es para sobrevivir a la nostalgia de la Granada que dejaron.
Para muchos andaluces así fue. Tú conocerás estas instituciones que se crearon llamadas Casas de Andalucía, ¿no? Que en Cataluña eran tan comunes, ¿no? Tan habituales. Sí, son luchas porque son gente que tuvieron que salir de su tierra con muchísimo dolor a las espaldas, mucha esperanza también, por qué no decirlo, pero con muchísimo dolor, claro, dejando atrás sus familias, como fue la mía, y también, pues claro, sus raíces. Dejaron Granada, pero volvían muy a menudo al pueblo, ¿no? Como Todos se los hace. veranos, todas las navidades, todas las Semanas Santas. ¿Qué significaba para ti ese pueblo? Pues significaba la libertad. ¿En qué sentido? Pues la libertad era que podías hacer en el pueblo lo que no podías hacer en la ciudad. Que era pues ir supuestamente a una discoteca, que bueno, en una ciudad sería un pub, conocer nueva gente, tener algo más de independencia, de autonomía a la hora de moverte. Claro, allí pues los coches prácticamente no existían, o estaban todos aparcados, se andaba prácticamente todo el día. El pueblo significaba eso. ¿Eran diferentes tus padres cuando estaban allí en el pueblo o en Elche, en la ciudad? Claro, había una diferencia de responsabilidad muy grande, también porque en los pueblos, como tú bien sabes, hay una especie de protección social, ¿no? que ayuda a que, bueno, a que eso, lo que hablábamos, a que tengas, que el retoño tenga otra autonomía. Que se ha perdido en las ciudades, desgraciadamente, ¿no? Sí, prácticamente yo recuerdo que yo cuando llegaba ya mi generación, fuimos de los últimos en criarnos en los parques. Empiezas a cantar de muy niño. Es por eso que te llaman el niño de Elche, porque empezaste El tan modus temprano. operandi del flamenco. Cuando empiezas niño, pues niño, y de Niño te dónde quedas. naces. Hay el niño del A pesar de la barba. Sí, bueno. Bueno, yo siempre digo como excusa estética que espero ser niño por muchísimo tiempo, ¿no? Es lo que es lo que me mantiene vivo en el mundo del arte. Es cierto que tu primer éxito en el flamenco es un concurso allí en Granada, en tu pueblo, al que te presentas sin decírselo a nadie y que llegas a ver a tu madre con el premio en la mano. Totalmente, mientras ¿Cómo cocinaba. fue eso? Bueno, pues hace poco escribía sobre eso en un artículo y lo recuerdo con mucho cariño porque, bueno, y sobre todo la sorpresa, ¿no? Tú tienes hijos, yo no, y sabes que un hijo siempre es esta idea del abismo creativo. Nunca sabes por dónde te va a salir por mucho que lo eduques hacia un lado o hacia otro, ¿no? Y esto a mi madre, esa cara se le reflejó, ¿no? ¿Te presentas a ese premio por inconsciencia, por inocencia, pero o eras consciente de que podías ganar? Yo creo que me presenté por necesidad, sí, una necesidad que sobrepasa la razón. Con 8 años no reflexionas mucho más allá de que necesitas subirte allí y mostrarle a aquella gente que había en la plaza pues que lo que hacías, ¿no? Mozart también empezó a dar conciertos de niño con 4 años, mucho más Es pequeño que verdad. tú. Pero quizás para la música en general y para el flamenco más en particular hace falta una experiencia vital, ¿no? Para cantar algo profundo. Eso se suele contar. Lo que pasa es que todo este tipo de experiencias nos dicen que tal vez no tanta. Ahora bien, toda experiencia vital pues suma. Pero son expresiones que tienen muchísimo poder en su estética, ¿no? Y en sus formas como para que exigir bueno, que tengas que tener una experiencia vital muy desarrollada. Pero bueno, en el flamenco siempre se cree eso. A los cantadores que tienen aún 50 años les siguen llamando jóvenes promesas. Increíble. Empiezas cantando flamenco, digamos, clásico, pero cuéntanos, ¿cuándo se produce la ruptura y tomas un camino mucho más experimental? Es una ruptura paulatina, es más un desquebrajarse, por decirlo así, ¿no? Más que un corte. Un cansancio quizás de lo que era el flamenco tradicional. Bueno, un cansancio porque no me daba los espacios para poder decir lo que yo quería decir. Entonces, bueno, el mundo de los cantautores comenzó siendo muy importante, la canción francesa, los cantautores españoles, Paco Ibáñez, Amancio Prada, etcétera, la canción latinoamericana. Después empecé a aficionarme al New Age, Wim Mertens, Philip Glass, George Winston, y al metal, a la música metal, ¿no? Y al rap un poco. Y en ese mejunje pues me encontré la figura de Francis Bacon, el pintor, y sus códigos y un proceso artístico que yo tuve en relación a su vida y obra fue el que realmente hizo el desplazamiento más fuerte. Se podría decir que has deconstruido el flamenco, desconstruido. Bueno, lo he deconstruido en algunos momentos, él me ha desconstruido a mí también en algunos momentos y ahí estamos en esa relación. Hablabas de las cosas que querías decir. Cuando vemos la inoperancia del Estado frente a Sí. tragedias como la de Valencia, un artista flamenco se puede convertir también en activista político.
Bueno, yo he pasado por la época, por como te decía, como era aficionado a los cantautores, pues mi época más, mi familia venía del Partido Comunista y todo este mundo romántico de los cantautores y de la reivindicación social y cultural. A partir de ahí, pues comencé a, bueno, sí, a interesarme mucho por la política. Después he tenido mis desplazamientos, yo he pasado por ahí. Lo que sí tengo claro hoy en día, hasta ahora, es que el artista tiene que ser o debería de ser un... Debería de sospechar de todo este tipo de poderes, lo mismo que ellos sospechan de nosotros siempre. Por supuesto. Me contabas que viajas mucho, actúas, pero no solamente como cantaor Ujú. flamenco, sino como artista. Has estado en Australia, me decías, en Nueva York recientemente. Sí, tengo la dicha de que me invitan pues, a bienales de arte, a museos para exponer de otra forma mis inquietudes, ¿no? Mis discursos. ¿Cómo has recibido tu trabajo, por ejemplo, en Nueva York? Claro, depende de lo que vaya a hacer, ¿no? Por ejemplo, en Nueva York, la última vez que estuve ahora, pues estuve en un encuentro con un artista al que admiro mucho español, Ricardo Cabolo, pintor, y era en un encuentro de filosofía, literatura y arte, ¿no? Y artes plásticas, por decirlo así. Ahora volveré a un museo a hacer con Pedro G. Romero una serie de performances en relación a un proyecto que hicimos en Australia en relación también al mundo de las antípodas y esa idea del flamenco al revés o el fin del mundo, bueno, cosas así que estaban latentes. Bueno, cada proyecto pues, se acoge de una forma diferente también porque, claro, es muy diferente. Yo por suerte hago proyectos muy diferentes y bueno, intento encontrar el espacio idóneo para cada cual. Pero volvamos al nuevo álbum que vas a presentar aquí en Ujú. París, en el Teatro de las Bouffes du Nord, Cante a lo gitano. Es el tercer volumen de una trilogía y la dedicas a un cantador gitano, a Manuel Torre, que vivió a caballo entre el siglo XIX y el XX. ¿Qué tenía de especial ese cantador gitano? Pues para mí tiene de especial, primero, que es el cantador que inspiró todas las ideas lorquianas de duende, del cantaor, como decía Lorca, con más cultura en la sangre que él conoció. Se conocieron, imagino. Ya no recuerdo, la verdad. Yo creo que sí, que Lorca tal vez lo haya escuchado, pero nunca, no tengo esa información. Y después también fue el cantaor que diríamos que encumbró la idea de sonidos negros, ¿no? Que es otra idea de Lorca. Eso por un lado. Después también encarna lo que es todo ese tipo de típico cantaor anárquico, salvaje, que tampoco era como tal, pero bueno, en él todas estas ideas románticas se dan. Y a mí me interesaba mucho utilizarlo a él para desmitificar según qué cuestiones del flamenco. El cantaor Manuel Torre era gitano. ¿Qué Ujú. papel han desempeñado los gitanos en el mundo del flamenco? ¿Han sido marginales también, como siempre lo han sido en su Bueno, el vida? flamenco es que ha sido en sí marginal. Lo que hay que entender es que flamenco y gitano son sinónimos. Entonces, por lo tanto, si hablamos desde ahí, pues todo lo que podamos decir del flamenco, podemos decir de lo gitano en relación con lo flamenco. A pesar de que hay Sí. bailarinas rusas que bailan flamenco y cantaores japoneses. Sí, sí, el flamenco ha sido un arte, sigue siendo un arte muy internacional desde que lo conocemos prácticamente ha estado siempre fuera de los territorios de España, ¿no? Por eso intentar establecer el flamenco como un arte español hay veces que no se ajusta a la realidad. Vas a cantar, vas a actuar en el Teatro Bouffe du Nord, aquí en París, un teatro Ujú. muy especial. Para mí es el mejor teatro de la capital francesa. Qué bien, Es la cuna de Peter Brook, lo compró el es gran verdad. director Ujú. británico. Y sobre todo, teatro muy heterodoxo. La escena es a la antigua, no lo han restaurado en absoluto desde hace 100 años. ¿Conoces el teatro? ¿Ya lo has visitado? No, no lo he visitado nunca, lo he visto por fotos, pero no lo he podido visitar Pues nunca. es quizás tan heterodoxo como tú lo eres, quizás. Será un placer participar y bueno, ser parte de esa cartelera. Sí. Y también hoy, lunes, vas a hacer una presentación en el Instituto Cervantes, ¿me equivoco? Eso es, sí, hablaremos, pues sí, en relación al disco, en relación a, bueno, a todas estas cuestiones que atraviesan lo flamenco o el flamenco atraviesa ellas, ¿no? Que como este último disco, pues intentamos ponerlo en valor, que no solamente es un disco en el cual me baso en un repertorio de un cantado de flamenco clásico, sino que aprovecho todo ese tipo de repertorio para hablar del dolor, para hablar de lo gitano, de hablar de lo foráneo, hablar de la idea de forastero, hablar de la idea de lo bastardo, hablar de la idea de lo queer, hablar de la idea de todo este tipo de
cuestiones que es lo que realmente a mí me interesan y me preocupan, ¿no? Disco en el que estás arropado por gente maravillosa como Rocío Márquez, por ejemplo. Rocío Márquez, Perrate de Utrera, Eric Jiménez de Los Planetas, Andrés Rodríguez, bueno, Ilia, diferentes gentes que conformaban esa cosmología para que yo pudiera hablar de lo que te comentaba, de otros temas más allá de lo flamenco, ¿no? Es un nuevo giro del flamenco, toda una generación que ha cambiado el flamenco de raíz, ¿no? Bueno, hay un nuevo interés por gentes que antes no se habían acercado. Siempre le ha pasado esto al flamenco, ¿eh? Yo hice un disco que se llamaba Antología del Cante Flamenco Heterodoxo y era precisamente para poner en relevancia que flamenco siempre ha tenido este tipo de relaciones. Siempre se ha entendido que el flamenco se abría a partir de los años 70 en relación con el franquismo y todo eso, pero por suerte o por desgracia el arte no opera exactamente como la política. Entonces el flamenco siempre ha estado en este tipo de relaciones y siempre ha tenido gente cercana que nos ha regalado otra visión, ¿no? Hay una nueva generación que está despuntando ya, hay nuevos niños, no de Elche, quizás de Granada o de otros pagos. Sí, la verdad que está habiendo gente muy interesante, pues, de otra generación podríamos decir que son 10 años menores que yo, tal vez, y muy interesados más, sobre todo que es un territorio que no se había trabajado mucho, que es el territorio del pop, ¿no? Como la palabra flamenco a partir de Rosalía, como la palabra flamenco ha podido colocarse en esos espacios mucho más mediáticos, ¿no? El flamenco está lejos de desaparecer, ¿eh? Sin duda alguna. En fin, pues ya lo saben, tienen una cita este martes en el Teatro Puff du Nord, aquí en París, para el concierto de El Niño de Elche. Muchísimas gracias, Francisco. Un placer, Francisco Contreras, un placer. por haber estado con nosotros. Permíteme también que dé las gracias a Vanessa Loiseau y a Robin Cousineau, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa. Y también saludar a nuestros telespectadores, porque también los tenemos que nos siguen en toda América Latina e incluso en Estados Unidos, en Chicago, gracias a la cadena Unión Continental Latinoamérica y una red que se llama TAL, que reúne televisoras públicas y universitarias de todo el continente. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.